Hacer unos comentarios sobre la situación que se vive hoy día en Venezuela. No es coincidencia que Donald Trump haya anunciado salir de Siria y que la guerra contra Venezuela se haya intensificado. El imperio ha perdido todas sus guerras en el Medio Oriente y ahora regresan hacia América Latina y el Caribe a consolidar e intensificar el control de su periferia histórica. El pueblo venezolano lleva varios años siendo agredido económica y militarmente por el imperio. El reciente intento imperial de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano no es el primero. Recordemos el intento fracasado de golpe de Estado en abril del 2002. Por las mentiras de la prensa, para mucha gente la hiperinflación venezolana es causa de un mal gobierno ocultando los mecanismos imperiales que la producen. ¿Cuáles son esos mecanismos? Para entenderlos hay que remitirse a la historia. A principios de los años 70, el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende en Chile decidió nacionalizar las minas de cobre de manos de compañías transnacionales norteamericanas y pasarlas a manos del Estado chileno con la idea de canalizar los ingresos de la exportación del cobre hacia mejorar la situación económica y social del pueblo trabajador chileno. El gobierno de Nixon, junto a Kissinger y la CIA, diseñaron una estrategia para derrocar al gobierno de Allende. En la época, cualquier persona que dijera que la hiperinflación en Chile era un plan imperial para derrocar a Allende era vista como un charlatán, un paranoico o como un propagandista del gobierno de Allende. Es lo que hoy repiten en la prensa hacia las personas que hablan del plan imperial y la guerra económica contra Venezuela. Los documentos sobre el caso chileno han sido ya desclasificados y por eso hoy sabemos lo que pasó. La manera como el imperio norteamericano logró desestabilizar el gobierno democrático de Allende en Chile fue a través de generar artificialmente una escalonada hiperinflación económica. La hiperinflación impide a la gente comprar productos de primera necesidad, produciendo sufrimiento en el pueblo. La estrategia de manufacturar hiperinflación es para producir un efecto de descontento masivo donde la gente canalice su coraje contra el gobierno, en este caso el gobierno de Allende. La mano invisible del imperio en dicha estrategia hacía que mucha gente creyera que la hiperinflación era producto del mal gobierno de Allende. Esto hizo que se organizaran movilizaciones masivas pidiendo la caída del gobierno de Allende y hasta apoyaran en sus inicios el golpe de Estado de Pinochet. Recordemos que lo primero que hizo Pinochet fue devolverle las minas de cobre a las compañías transnacionales estadounidenses. Los mecanismos para producir hiperinflación son fundamentalmente dos. Primero, la devaluación de la moneda nacional, que hace que todas las importaciones cotizadas en dólares se hagan carísimas y que los precios suban proporcionalmente a la caída de la moneda nacional frente al dólar. Generar escasez, el segundo mecanismo es generar escasez de productos de primera necesidad como papel higiénico, comida y medicina, afectando de manera sadista y trágica la vida cotidiana de la gente. La misma estrategia se ha hecho en otros lugares del mundo donde el imperio ha querido hacer caer gobiernos, desde la Nicaragua sandinista de los años 80 hasta más recientemente en Zimbabue contra el gobierno de Mugabe, en Egipto produciendo la movilización desesperada de millones de personas pidiendo un golpe de Estado militar contra el gobierno democráticamente electo de los hermanos musulmanes, el cual, dicho sea de paso, había puesto en cuestión el orden imperialista sionista en el Medio Oriente. En este caso el Egipto, terminó con el golpe de Estado militar del dictador sanguinario al-Sisi, quien terminó masacrando, torturando y encarcelando no solamente a los hermanos musulmanes, sino a todos los que pedían en las calles la vuelta del ejército. Actualmente los mismos mecanismos hiperinflacionarios producidos también con sanciones abiertas del imperio se está desatando contra Irán y contra Venezuela. Una vez la hiperinflación se desarrolla,
el ejército de los medios de desinformación masiva del imperio hacen la propaganda necesaria para que la opinión pública mundial tome partido contra estos gobiernos. Las mentiras que se dicen se repiten una y otra vez hasta que se asuma como sentido común, es decir, como verdad. Tan es así que hasta vemos a mucha gente de la izquierda del mundo repitiendo las mentiras de los medios. Hay muchas mentiras sobre Venezuela en los medios, pero hay dos que quiero discutir. Primera mentira, que no hay libertades en Venezuela porque es una dictadura. Cualquier persona que haya visitado Venezuela podrá constatar que la prensa en los kioscos es mayoritariamente de la oposición, que la mayoría de los canales de televisión son antichavistas, que la oposición hace marchas en las calles y nadie los reprime, que la crítica al gobierno no es censurada, que la oposición participa de elecciones libremente y en cada elección hay observadores internacionales que confirman la transparencia del proceso electoral venezolano. Incluso el Instituto de Jimmy Carter ha sido observador internacional y ha constatado la excelencia del sistema electoral venezolano. El mismo sistema electoral que le dio la victoria a la oposición en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre del 2015 es el mismo que confirmó el triunfo de Nicolás Maduro Moros como presidente de Venezuela en mayo del año pasado. La oposición, al ganar la mayoría de la Asamblea Nacional, recibió múltiples ofertas del gobierno de Maduro para negociar y dialogar pacíficamente acerca de la convivencia entre ambos sectores, el ejecutivo y el legislativo. La respuesta de la oposición bajo control de la Asamblea Nacional fue decir que le daban 6 meses para que el gobierno de Maduro fuera derrocado y se embarcaron en una cruzada de violencia y mentira que los desprestigió a los ojos de los mismos que le votaron. Además, juramentaron como diputados a 3 personas acusadas en los tribunales de haberse robado los votos, haciendo que la Asamblea Nacional entrara en desacato ante los tribunales, invalidando su funcionamiento. Eso hizo que las siguientes 3 elecciones, es decir, las elecciones provinciales, municipales y presidenciales, ganara el chavismo por abrumadora mayoría. Nadie formuló ninguna querella de fraude en los tribunales o en el Consejo Electoral sobre las elecciones presidenciales de mayo del año pasado. De hecho, los sectores de la oposición más cercanos al gobierno norteamericano decidieron boicotear y no participar de dichas elecciones. Contrario a lo que dice la prensa del imperio, Venezuela ha tenido 25 elecciones democráticas en los últimos 20 años de gobierno chavista, mucho más que cualquier otro país en América Latina y el mundo. El chavismo ha ganado 23 de esas 25 elecciones y la oposición ha ganado 2. Sin embargo, la prensa representa a este país como si fuera una dictadura. Segunda mentira, que el gobierno de Maduro asesina a su pueblo en las calles. Esta es otra gran mentira que a fuerza de repetirla se hace verdad. Fueron paramilitares y grupos organizados por el imperio y la oposición derechista venezolana los que son responsables de la mayoría de los asesinatos en Venezuela. Estos grupos funcionan con francotiradores que disparan desde la distancia indiscriminadamente a la gente que camina por la calle y usa bandas armadas que los venezolanos llaman las guarimbas, que en diversos puntos de la ciudad agreden, torturan o asesinan a todos los que identifican como chavistas. Hay casos en que incluso torturan y queman vivos a las personas prochavistas que capturan. En el año 2017, que fue uno de los más violentos, tuve la experiencia de conocer amistades chavistas que tenían que andar con cuidado e incluso por momentos hasta no salir a la calle por miedo a las guarimbas. El gobierno de Maduro logró no responder a la violencia con violencia, prohibiendo dispararle a los manifestantes violentos. Su respuesta fue política, organizando las elecciones hacia una nueva asamblea constituyente a fines de julio del 2017. Al ver el número de votantes de más de 8 millones para la asamblea constituyente, la oposición se da cuenta que los métodos violentos no han servido para nada, eliminándose las guarimbas al otro día de estas elecciones. Es decir, Nicolás Maduro, de una manera
magistral como presidente, logró evitar una guerra civil, logró no responder a la violencia con violencia, logró darle una respuesta política a la violencia de la oposición. Sin embargo, cuando uno mira la prensa internacional, uno lee lo opuesto. Estar en Venezuela viendo chavistas atemorizados por la violencia de la oposición en las calles y luego salir al extranjero a leer en la prensa que Maduro es el que ha ordenado matar a los opositores ha sido toda una experiencia realmente alucinante. Explicarle esto a la gente bombardeada de las mentiras de los medios era toda una experiencia de ciencia ficción que me recordaba el libro de George Orwell titulado 1984. Maduro debería ser nombrado al Premio Nobel de la Paz, porque ante tantas agresiones violentas del imperio y de la oposición derechista ha logrado evitar la violencia, evitar una guerra civil y mantener la paz en Venezuela. Países títeres del imperio, a través del Grupo de Lima, cuestionan la legitimidad de la toma de posición el pasado 10 de enero del presidente Nicolás Maduro, quien fuera electo democráticamente por su pueblo en las elecciones del pasado 20 de mayo. La prensa del imperio y el gran capital hace propaganda diariamente contra la legitimidad del gobierno bolivariano de Venezuela, mientras guardan silencio ante los asesinatos sistemáticos de más de 350 líderes sociales colombianos a manos de paramilitares con la complicidad, silencio descarado y burla del gobierno de Colombia y del propio imperio. En Colombia hay 60.000 desaparecidos con la colaboración, orquestación y complicidad del gobierno y su ejército. Los gringos llevan años cercando militarmente y con sanciones económicas en una guerra económica militar a Venezuela. La OEA, la Organización de Estados Americanos, ese ministerio de colonias yanquis, como bien dijera Fidel Castro, el 4 de febrero de 1962, en la segunda declaración de La Habana, pasó una resolución el pasado 10 de enero de 2019, donde expresa, y cito textualmente, no reconocer la legitimidad del nuevo periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero del 2019. Cierro paréntesis, cierro comillas, y llama a, abro comillas, adoptar de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir al pronto restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Cierro la cita. La resolución de la OEA usa un lenguaje disfrazado de diplomático para dar permiso y estimular la guerra económica con el fin de promover el caos en Venezuela. Buscan con estas medidas alentar un golpe de Estado o una intervención militar regional comandada por el imperio. La resolución es de un descaro inadmisible para asfixiar a Venezuela y derrocar su gobierno antiimperialista. En la práctica es un llamado a un golpe de Estado. La Organización de Estados Americanos no solamente no hace nada para proteger a Venezuela ante las violaciones descaradas del derecho internacional de parte de los Estados Unidos y sus gobiernos títeres como Guyana, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y el Cartel de Lima, sino que echa leña al fuego autorizando la guerra financiera, comercial y de todo tipo contra Venezuela. Pero si se va a hablar de un gobierno con legitimidad democrática, el gobierno de Maduro es de lejos mucho más legítimo que todos los gobiernos que critican y cuestionan su legitimidad democrática. Tuvo el 68% del voto electoral y el 32% del voto sobre el patrón electoral. Macri, Trump, Santos y Piñera, que tuvieron menos del 55% del voto, con, en el caso de Trump, solamente 46% del voto, y todos ellos tuvieron menos del 55% del voto total de sus elecciones y tuvieron menos del 28% del voto total del padrón electoral, es decir, de las personas inscritas para votar, de las cuales muchos no llegan a votar.
Ningún país del mundo ha tenido tantas elecciones democráticas en los últimos 20 años como Venezuela. Obviamente el ataque contra Venezuela no es un tema de legitimidad electoral, ni de porcentajes de votos, ni de falta de democracia. Todo esto son mentiras que lanzan para agendas ocultas. Todas estas acusaciones falsas y acusaciones baratas de dictadura son puras mentiras del imperio y sus gobiernos títeres. El problema de Venezuela es uno muy parecido a la invasión imperialista de Irak y Libia, es decir, la invasión norteamericana y de la OTAN sobre Libia y la invasión norteamericana y de otros países sobre Irak. Es decir, el interés imperialista por controlar los pozos petroleros de los cuales Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo. Luego de las invasiones militares a Libia e Irak, observen hoy día en manos de quién están los pozos petroleros de estos dos países. Todos en manos de compañías transnacionales occidentales. Por eso mataron a Saddam Hussein en Irak, a Muammar Gaddafi en Libia. De ahí la campaña internacional contra Venezuela y el intento de asesinato, no lo olvidemos, el intento de asesinato el pasado 4 de agosto de 2018 contra el presidente legítimamente electo Nicolás Maduro Moros en Venezuela. De este intento de magnicidio, esta misma Organización de Estados Americanos, que hoy llama a nombre de la democracia a agredir a Venezuela, ha mantenido silencio, no ha dicho nada, guardando un gran silencio escandalosamente cómplice. Pero el imperio no descansa. Ahora quieren deslegitimar la toma de posición del presidente Maduro mientras conspiran económica y militarmente contra Venezuela. La hipocresía y las mentiras imperiales no tienen límite. Lamentablemente las izquierdas no han estado a la altura del momento histórico, faltando a la solidaridad con Venezuela. Muchas izquierdas han tragado las mentiras de la propaganda imperial, mientras que otras, por oportunismo electoral, guardan silencio o se unen al combo imperialista en sus ataques al gobierno bolivariano de Venezuela. En un breve vídeo de 1 minuto 40 segundos, el pasado martes 22 de enero, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, llama al pueblo venezolano a levantarse contra el gobierno y amenaza con que tendrán todo el apoyo del imperio. El vídeo salió un día después del levantamiento de soldados proimperiales derrotados por las fuerzas bolivarianas que intentaban sublevarse para organizar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y un día antes de que un desconocido para el pueblo venezolano se autoproclamara presidente de Venezuela. Este desconocido se autoproclamó presidente el día 23 de enero. En menos de una hora, inmediatamente, Trump, en un discurso, reconoció como presidente interino de Venezuela al autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional, el desconocido Juan Guaidó. En su declaración, Trump designa a dedo desde Washington como presidente a alguien que nadie conoce y que nunca fue electo por el pueblo venezolano, mientras al mismo tiempo no reconoce el presidente democráticamente electo, acusándolo de dictador. Es realmente paradójico que a nombre de la libertad y la democracia se apoye como presidente a alguien que no ha sido electo por su pueblo, mientras que se descualifica a alguien que fue democráticamente electo. Aunque en términos de legitimidad democrática Maduro tenga de lejos mucho más que Trump, recordemos que Maduro fue electo con 68% del voto total y el 32% del padrón de electores, y en el caso de Trump fue solamente 46% del voto total y 27% del padrón electoral. Trump acusa o tiene la osadía de acusar a Maduro de dictador, y al dictador que se autoproclama o se autodeclara presidente sin haber sido electo por su pueblo lo caracteriza como amante de la libertad y la democracia. El imperio ya había intentado un golpe de Estado en Venezuela en el fracasado golpe de abril de 2002, cuando otro desconocido, un tal Carmona, dio un golpe de Estado contra Chávez. Ahora intentan hacer otro golpe de Estado, esta vez contra el presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro Moros. Adicionalmente, la declaración de Trump admite y reconoce
la guerra económica del imperio contra Venezuela y promete continuarla. Para los que dudan de la responsabilidad imperial en la actual crisis económica de Venezuela, solamente hay que ver las sanciones del gobierno americano y la declaración de Trump. Además, este pronunciamiento de Trump es una declaración de golpe de Estado que viola el derecho internacional. La hipocresía del imperio queda al desnudo. Lo menos que les preocupa es la democracia o el bienestar de los pueblos. Como han hecho antes en Irak y Libia, van tras los pozos petroleros sin importarles el número de muertos. La mejor prueba es que sin disimulo alguno y con el descaro que lo caracteriza, la primera medida del dictador Guaidó es entregar los ingresos del petróleo venezolano a los gringos y quitárselos a Venezuela. Guaidó decidió renovar el liderazgo de Citgo, la refinería de petróleo y comercializadora de gasolina de PDVSA en los Estados Unidos, para quitarle el poder y los ingresos a Venezuela y pasárselos al imperio. El imperio, como reconoce a Guaidó de presidente, reconoce a su vez este tipo de decisiones. Estas decisiones no fueron consultadas con nadie. Son decisiones totalmente autoritarias del señor Guaidó. Así el imperio justifica quedarse con los ingresos petroleros venezolanos. La piratería, el robo y golpe de Estado imperial contra Venezuela es descarada. Usando de pretexto el reconocimiento al autoproclamado presidente de Venezuela, el desconocido aspirante a dictador y actual golpista Juan Guaidó, el gobierno estadounidense confiscó la refinería de petróleo y vendedora de gasolina venezolana junto a todos sus bienes bancarios en suelo americano, que ascienden a 7 billones de dólares. 7.000 millones de dólares. Mientras tanto, un banco británico rehúsa devolverle al gobierno venezolano 2.000 millones de dólares en oro. Aquí se demuestran los verdaderos motivos imperialistas tras la guerra contra Venezuela. El pillaje sobre su riqueza petrolera y minera. Imagínense lo que harán con los pozos petroleros y la riqueza minera venezolana si Guaidó llegara a controlar el gobierno. Ya Guaidó anunció su plataforma de gobierno, el cual no debería sorprender a nadie. Se trata de crear un gobierno neoliberal que busca privatizar todo, incluidos los pozos petroleros y las minas de oro y coltán. Si aún después de lo que he dicho, usted todavía tiene dudas del gobierno bolivariano y del presidente democráticamente electo, Nicolás Maduro Moro, no tiene que apoyarlo para no aceptar o no apoyar un golpe de Estado diseñado desde Washington. Ante este escenario, recordemos que solamente el pueblo salva al pueblo, solamente la solidaridad de los pueblos podrá detener las agresiones imperialistas contra Venezuela, y lo único que me queda por decir es: viva la revolución bolivariana, viva Maduro, Chávez vive. Muchas gracias.